Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Iniciaremos nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema las conjunciones. Muy bien, empezamos. Vamos a empezar. Recuerden, chicos, que existen 4 definiciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas 4 definiciones? Acá te dice definición sintáctica, definición semántica, definición lexicológica y definición morfológica. ¿Está bien? Muy bien, vamos a decir, ¿qué es la conjunción sintácticamente? Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de función. ¿Qué función tiene la conjunción en una oración, en un texto? ¿Ya? Cuando hablamos, ¿qué función? ¿Cuál es su utilidad? ¿Ya? ¿Qué trabajo hace, en otras palabras? ¿No? Muy bien, entonces, ¿qué función cumple la conjunción? ¿Qué cumple? Cumple la función de nexo. Lo estoy colocando acá, encerrándolo en un círculo. Funciona como nexo coordinante o nexo subordinante. Luego te voy a indicar qué es un nexo coordinante y qué es un nexo. Pero nexo, ¿qué es un nexo? Es un puente, es una unión. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una oración. Carlos y Manuel juegan fútbol. Carlos y Manuel juegan fútbol. ¿Cuál es la conjunción? La conjunción es y. Está funcionando como un enlace, una unión entre Carlos y Manuel. ¿Está bien? Entonces podemos, Carlos y Manuel juegan fútbol. Que seas feliz, aunque no sea conmigo. Aunque esto es una conjunción. Nexo coordinante, subordinante. ¿Ya? Entonces, esos son la función. Cumple función de nexo. Muy bien. Semánticamente, ¿qué expresa? ¿Qué es? ¿Qué significa la conjunción semánticamente? La conjunción semánticamente funciona, bueno, semánticamente es, ¿ya? Porque es una definición. O sea, señala o expresa una oposición, causa, condición, adición, etc. Es decir, siempre va a ser un nexo de oposición, un nexo de causa, un nexo de condición, un nexo de adición, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Lexicológicamente, cuando hablamos de lexicológicamente, estamos diciendo si tiene lexema, si tiene raíz, ¿ya? Si tiene raíz, vas a poder inventar nuevas palabras. Si una palabra no tiene raíz, no tiene lexema, no vas a poder inventar nuevas palabras. Entonces, estas palabras no tienen raíz, son morfemas libres. Entonces, como no tienen raíz, van a ser ¿de qué? De inventario cerrado. Inventario cerrado. ¿Está bien? Porque no puedes inventar nuevas palabras tomando como base una conjunción. Muy bien. Morfológicamente, ¿qué quiere decir morfológicamente? Quiere decir si la palabra tiene accidentes gramaticales o si no los tiene. Si una palabra presenta accidentes gramaticales, vamos a decir que es una palabra variable. Pero si una palabra no presenta accidentes gramaticales, o sea, no tiene nada de accidentes gramaticales, vamos a decir que es una palabra invariable. Entonces, la conjunción, las conjunciones, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, ¿ya? La conjunción, no presenta accidentes gramaticales, no tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene modo, no tiene tiempo, o sea, no expresa eso, ¿ya? Entonces, por eso es una palabra invariable. Muy bien, pasamos a la siguiente. Clasificación. ¿Cuál es la clasificación de la conjunción? Acá tenemos la clasificación según su estructura. Se van a clasificar en simples o locutivas. ¿Ya? Simples o locutivas. Acá tenemos la definición. ¿Qué son simples? Son aquellas constituidas por un solo lexema, es decir, va a haber conjunciones en donde solamente hay un lexema, es decir, una sola raíz, una sola palabra, ¿ya? Y locutivas o locuciones, ¿ya? Es porque presentan más de un lexema. Por lo general,
Por lo tanto, por ejemplo, acá tenemos, por lo tanto, luego que, sin embargo, ¿ya? Son locuciones, son conjunciones, pero son frases conjuntivas, son locutivas. Entonces, por eso, se dividen en dos, simples o u locutivas. ¿Ya? En las simples solamente hay una raíz, solamente hay una palabra. Locutivas hay de dos a más. ¿Ya? Otra clasificación, ¿ya? De la conjunción es según su significado y función, ¿ya? Las conjunciones se clasifican en coordinantes y subordinantes. Cuando hablamos de coordinantes es porque no va a haber dependencia. Cada uno es independiente, cada frase, cada proposición es independiente. En la subordinación sí va a haber dependencia, es decir, una proposición va a depender de otra, ¿ya? Entonces, vamos a conocer cuáles son esas conjunciones coordinantes, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? ¿En qué se clasifican? Se clasifican en copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas, ¿ya? Y tenemos las conjunciones subordinantes, que es la modal, comparativas, consecutivas, causales, condicionales y finales, ¿ya? Muy bien. A continuación vamos a explicar cada una de estas conjunciones, tipos de conjunciones, ¿ya? Muy bien. La primera, las conjunciones coordinantes. Las conjunciones coordinantes son, a ver, las conjunciones coordinantes copulativas. Habíamos dicho que las coordinantes no hay jerarquía, es decir, cada uno es independiente, ¿ya? Muy bien. Copulativas indican la suma o acumulación. ¿Cuáles son? Y, ni, que. ¿Ya? Por ejemplo, no come ni deja comer. ¿Cuál es la conjunción copulativa? Ni. Por ejemplo, Juan salió a comer y Pedro salió, ¿ya? A jugar. Ese y es la conjunción coordinante, ¿ya? Entonces la conjunción es y, ni, e, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de, en ese caso, de conjunciones disyuntivas, indican oposición o elección, ¿ya? Es decir, o bien haces el otro o bien haces el resto. Dice, o bailas o cantas. Recuerden que si esta U se coloca para evitar la cacofonía, ¿cierto? Muy bien. O bien. Adversativas indican oposición, contrario. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, acá, pero, más, sin embargo. Te extraño, pero no te amo. Te extraño, pero hay algo que está oponiéndose a eso, pero no te amo, ¿ya? No te amo es una acción opuesta a extrañar. Entonces, ¿por qué? Porque está usando un nexo adversativo. Adversativo quiere decir oposición. Explicativas. ¿Cuáles son las conjunciones explicativas? Son las que aclaran o explican ideas. Por ejemplo, es decir, esto es, por ejemplo, estás diciendo una frase y dice, es decir, te tienes que quedar a acabar la tarea. ¿No? Nadie sale si no acabó, ¿no? Entonces, o sea, es decir, todos deben de tener su sello en el cuaderno, cosas así. Entonces, las conjunciones explicativas lo que buscan es aclarar algo que ya se ha dicho, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá decimos, los hombres son omnívoros, es decir, está aclarando, ¿cierto?
comen de todo. O sea, vuelve a aclarar una frase que ya se ha dicho. Distributivas. ¿Qué son distributivas? Indican alternancia. Ya, bien, dice, ya canta, ¿no? Está distribuyendo alternancia, ¿no? Ya, una cuestión de simultaneidad. No son muy comunes las distributivas, pero yo los coloco ahí para que lo tengan en cuenta. Muy bien, pasamos ahora a las conjunciones subordinantes. Habíamos dicho que las conjunciones subordinantes son aquellas conjunciones que van a expresar jerarquía, es decir, una proposición va a estar subordinada a otra, ¿ya? Primero, la modal. La modal es el modo, ¿ya? El modo. Señala idea de modalidad o propósito. Por ejemplo, dice como que, como, tal como. Puedes hacerlo como quieras, ¿ya? Esa es la conjunción. Conjunciones comparativas establecen una comparación, ¿ya? También es el como, ¿ya? Más que, menos que, igual que, tal como, ¿no? Ramón es más gracioso que yo. Es más gracioso que yo. Es más gracioso que yo. ¿Ya? Son conjunciones. Por ejemplo, esta que está funcionando como una conjunción, ¿no? Una conjunción. Muy bien. Consecutivas. Su misma palabra lo dice, expresan secuencia, indican consecuencia de lo expresado, ¿ya? Una consecuencia, un efecto. De tal modo que, ¿cuáles son? De tal modo que, de tal manera que, y son más, ¿ya? Yo en el grupo luego voy a publicar cuál es la lista de conjunciones subordinantes, ¿no? Para que lo puedan ver con mayor detalle. Pero acá solamente estamos viendo, conociendo los tipos de subordinantes, ¿ya? Muy bien, dice, lo golpeó de tal modo que tuvo que ser internado en el hospital. Lo golpeó de tal modo, ¿ya? Acá, de tal modo que tuvo que ser internado en el hospital. ¿Ya? Entonces ahí está. Conjunciones subordinantes. Las conjunciones causales indican causa de lo expresado. ¿Ya? Pues, ¿por qué? Mira, pues, ¿por qué? Puesto que, supuesto que, ya que, ¿no? Llegó temprano porque el profesor le dijo que era su última oportunidad. ¿Por qué el profesor? Acá está la conjunción. Muy bien, conjunciones condicionales indican una condición, ¿ya? Entonces, te dan una condicionalidad. ¿Cuáles son? Sí, pero sí, si no, no, bueno, pero sí, si no, con tal que, dice, ¿no? Esta es una conjunción condicional. Si te portas bien, recibirás tu premio, ¿no? Sí, te está condicionando. Conjunciones finales indican finalidad de lo expresado, dice. ¿Para qué? A fin de qué, con objeto de qué. ¿Ya? Esfuérzate a fin de que logres tus metas, ¿ya? Son conjunciones, en este caso, a fin de que sería una locución conjuntiva, una locución, porque habíamos dicho que las conjunciones se dividen en dos, simples, cuando es de una sola palabra, y locutivas, o locucionales cuando son de dos o más. Entonces, en este caso, si está estructurando de más de una conjunción, más de una palabra, entonces sería una locución, pero igual equivale a una conjunción. ¿Ya? Muy bien. Otra tenemos las concesivas. Indican una dificultad que no impide la acción. ¿Cuáles son esas conjunciones concesivas? Aunque, por más que, bien que, y son puntos suspensivos, es decir, que son
varias, ¿ya? Son varias. Lo más importante es saber los tipos de conjunciones y cuál es su función, ¿ya? Un ejemplo acá dice, tengo que hablar con ella, aunque sea, aunque, ¿ya? Aunque sea por última vez, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la conjunción. Muy bien, ahora vamos a proceder a desarrollar